Los recursos naturales, como yo les decía, son los recursos que nosotros obtenemos de la naturaleza, aquellos que satisfacen las necesidades del hombre y que podemos obtener del suelo, de las rocas, los animales, la flora y fauna en sí, que van a satisfacer estas necesidades y que permiten también realizar actividades económicas. Por ejemplo, en el caso de Chile, el cobre es la principal actividad económica. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? De acuerdo a disponibilidad, se clasifican en... Disculpen que estaba admitiendo más alumnos. De acuerdo a la disponibilidad que tienen en cuanto a su regeneración o producción, nosotros los podemos clasificar en recursos renovables y recursos no renovables. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Los renovables son aquellos recursos naturales cuya existencia no se agota cuando nosotros lo utilizamos en forma adecuada, cuando somos responsables en la utilización de estos recursos. Voy a leer algunas preguntas que pueden estar surgiendo en el chat que acabo de abrir. ¿Cuáles son los otros recursos? Los recursos no renovables, que son aquellos que para que vuelvan a producirse necesitan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su regeneración es muy lenta. Por ejemplo, los combustibles, el petróleo, por ejemplo, el carbón, los minerales, el oro, la plata, y si nosotros los explotamos, estamos acabando cada vez más con los productos. Entonces, nosotros acá podemos clasificar, como aparece en este esquema ahora, estos recursos en recursos renovables. Su uso responsable permite la reposición. Dentro de estos recursos tenemos los bosques, el suelo, el mar, y los no renovables, como ya decíamos, aquellos que se van agotando de acuerdo a su uso o mala utilización. Los minerales, que pueden ser clasificados en metálicos y no metálicos. Los metálicos brillan, los no metálicos no. Un mineral metálico, cobre, oro, plata. Mineral no metálico, el cemento, por ejemplo, el yeso. Hidrocarburos, tiene que ver con el petróleo, de donde sale la gasolina, el diésel. ¿Qué actividades nosotros podemos realizar según estos recursos? Los bosques, por ejemplo, nos permiten la elaboración de la madera o de la celulosa. Desde la celulosa podemos hacer papel y también algunos aislantes. El suelo nos permite cultivar plantas, poder plantar en ellos bosques, por ejemplo, o criar ganado. El mar permite obtener recursos para la pesca industrial o para la pesca artesanal. La minería nos permite extraer diversos minerales y es, como algunos de ustedes yo creo que ya saben, la principal actividad económica de nuestro país. Los hidrocarburos nos permiten, me adelanté un poquitito, nos permiten la obtención del petróleo, de las energías que utilizamos nosotros en nuestros medios de transporte. ¿Qué recursos naturales de Chile nosotros podemos encontrar y cuáles son las actividades económicas que se ligan a ellas? Nosotros, como somos un país largo, tenemos muchos recursos. Tenemos, por ejemplo, una costa súper amplia, tenemos diversos tipos de paisaje, por lo tanto podemos desarrollar diferentes actividades económicas y en sí, en nuestro territorio existe gran cantidad de recursos que podemos utilizar y nos permiten desarrollar algunos trabajos. Voy a permitir que entre un nuevo alumno a la clase. Vicente Espinosa, por favor, necesito que dejen de escribir cosas. Javier Cornejo también. Esto yo lo voy a ir informando por si acaso después a Inspectoría General y nosotros vamos a ir tomando acciones con los alumnos que están hablando o que están interrumpiendo la clase. ¿Qué son los hidrocarburos? Como pregunta Vicente Espinosa. Son aquellos elementos, aquellos recursos que se utilizan como energía, para la producción de energía. Por ejemplo, el diésel, la gasolina, el gas natural que nosotros utilizamos como medio energético. No necesito que estén chateando si no es para hacer alguna pregunta, chicos.
Después podemos hacer un chat, podemos hacer una conferencia donde podemos conversar, pero ahora estamos haciendo clases. Entonces, volviendo a lo que nos atañe, en Chile nosotros podemos realizar diferentes actividades como la minería, la agricultura, la pesca, la silvicultura y ganadería. Dentro de estas actividades, por ejemplo, vamos a ir describiendo. La pesca en nuestro país es bastante abundante. ¿Por qué? Porque tenemos 4.300 kilómetros de costa, de litoral, que facilita la pesca y la explotación del mar. O sea, en todo Chile nosotros podemos obtener recursos. Las regiones que más aportan en esta materia son la 15ª región, Arica-Parinacota, la primera región, que es la región de Tarapacá, y la 8ª región, que es la región del Biobío. La producción de estos peces, de estos recursos que sacan desde el mar, están destinadas principalmente a la producción de harina de pescado, aceite y a las conservas. ¿Qué más podemos nosotros obtener? Ahí en las imágenes nosotros tenemos, por ejemplo, la pesca industrial, pesca artesanal de menor escala, abajo un saco donde aparece la harina de pescado y las conservas. La minería, en el caso de Chile, es el recurso que más consecuencias ha provocado en la economía y en la geografía del norte de Chile. Es el sustento económico de nuestro país y una gran fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas personas de todo Chile se van a trabajar al norte para poder participar de estas faenas, tanto en la construcción de ellas como en la explotación de los minerales. Los minerales más importantes en nuestro país son el cobre, el molibdeno, renio, litio, yodo. La producción minera de Chile comenzó en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX la demanda disminuyó. ¿Por qué? Por la aparición de productos sintéticos. Eso en el caso del salitre, por ejemplo. Pero después nos centramos principalmente en la producción del cobre. Chile posee la mina subterránea más grande del mundo, que es el Teniente, en la 6ª región, y también tenemos, por si acaso como dato, la mina a tajo abierto más grande del mundo, que es Chuquicamata, la imagen que está arriba. La primera imagen, donde nosotros podemos encontrar la gran riqueza, digámoslo así, de Chile, y que en este momento ya está pensando en transformarse en una mina con túneles subterráneos para poder producir, porque hay grandes cantidades que ya están disponibles como para hacer túnel. La silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? Muchos en ocasiones me han preguntado qué es. Se relaciona con la actividad forestal, chicos, con la explotación de los bosques. Como dice ahí, conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, plantación, no puntuación, plantación y la explotación de los bosques y los montes, producción y recolección de frutos y madera, además de la producción de papel y sus derivados. Representa en este caso un 10% de las exportaciones del país y solo el 45% de la superficie chilena posee aptitud forestal. La mayor parte de las hectáreas de bosque que se han plantado, porque el caso de lo que se explota son principalmente las plantaciones. Lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, si vamos hacia el otro lado del río Claro o si vamos viajando hacia Constitución, son terrenos que los han plantado y por eso se ven los árboles plantados así como en hileras. Los plantan porque tienen rápido crecimiento y porque pueden ser explotados. Y la mayor parte de estas hectáreas cultivadas son ubicadas en la 8ª región del Biobío y la 10ª región. Nuestra región también tiene una gran cantidad de hectáreas que están plantadas de esto, principalmente en la cordillera de la costa. Otra actividad que desarrollamos nosotros en Chile es la agricultura, que se denomina el conjunto de técnicas o conocimientos para cultivar la tierra. Trabaja la tierra con el fin de hacerla cultivable. Me pasé. Es base fundamental para el desarrollo autosuficiente del país y la actividad agrícola se desarrolla principalmente en los valles de la 4ª región y en la zona central. A ver, ¿qué pasa con la agricultura?
es una de las actividades que más se desarrolla. ¿Por qué? Porque Chile es un país mayoritariamente campesino, agrícola, donde nosotros podemos encontrar el cultivo de cereales, la plantación y explotación de vino, o sea, de viñas, y tenemos algunas hortalizas y otros elementos que van apareciendo, pero son menos tradicionales. ¿Por qué dice que es la base fundamental para el desarrollo autosuficiente del país? Porque nosotros podemos producir nuestro alimento para poder dedicarse también en algunas regiones al trabajo de las mineras o a otras actividades relacionadas con la industria. La ganadería, que también se realiza en el suelo, se relaciona con la crianza de animales domésticos de carga con el fin de producir leche, carne o pieles. La ganadería se puede combinar con la agricultura para aprovechar el guano, por ejemplo, que sirve de abono natural, y por otra parte, las tierras. ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a mejorar la tierra con este abono, con este excremento que lleva muchos minerales para que la tierra pueda ser más fecunda? La actividad ganadera se desarrolla principalmente en la zona sur de nuestro país, 14ª región, que es región de los ríos, y la 10ª región, que es la región de los lagos. En Chile, por ejemplo, como dice aquí, se puede encontrar el ganado caprino, las cabras, auquénidos, donde están llamas y guanacos, ovino, compuesto por las ovejas, bovino, los vacunos, la vaca, el toro, y los porcinos, que son los cerdos. Nosotros, voy ahora a avanzar hacia el libro. Acá nosotros tenemos el libro, chicos, y podemos ir viendo algunas cosas que aparecen acá. El otro día, a través de la web, del foro, y por ejemplo, ¿qué entiendes por recursos naturales? Como les mencionaba hace poco, ahora voy a ir respondiendo las preguntas que tenemos acá en nuestro libro, que es bueno que lo utilicemos también y aprovechemos los recursos que nos entrega. Por recursos naturales, cosas que la naturaleza nos entrega. Así de simple. Nos permiten vivir, nos permiten satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué recursos conocemos? Bueno, podemos mencionar algunos. Los bosques, por ejemplo, los peces, los animales, el sol, la luz. ¿Considera importante cuidar los recursos naturales? ¡Wow! Claro que sí. Si nosotros los mal utilizamos, los sobreexplotamos, vamos a terminar con ellos. Quedan 10 minutos de sesión, así que vamos a ir rápido respondiendo todas estas inquietudes. Tenemos ahí en la imagen la gran minería que se desarrolla en el norte. Están explotando cobre. Es un recurso limitado. ¿Por qué? Porque el cobre se demora mucho en volver a producirse. Voy a pasar eso. Como dice acá, los recursos naturales son, vamos a ir viendo la definición. Los seres vivos necesitan ciertos elementos básicos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres humanos requerimos de agua, la cual obtenemos de la naturaleza, así como el agua, son muchos otros recursos que obtenemos de la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Después nos da cómo se clasifican estos recursos naturales. Dice ahí, los podemos clasificar en abióticos y bióticos. ¿Qué son los abióticos? Que no forma parte o no es un producto de los seres vivos. Por ejemplo, el agua. ¿Por qué? Porque no respira. Y lo biótico significa que tiene vida y que se integra en un ecosistema. Luego tenemos aquí una categoría de los recursos naturales. Renovables, como aparece ahí, tiene la facultad de regenerarse, aunque algunos lo hacen a mayor velocidad que otros. Estos recursos no deben ser sobreexplotados, ya que algunos corren el riesgo de agotarse. Ejemplo, el suelo, los recursos hídricos, los peces, el bosque, la radiación solar, entre otros. Y los no renovables, como dice ahí, no se renuevan. Y su explotación supera la capacidad que tienen de regenerarse. ¿Por qué? Porque se demoran miles de años en poder formarse nuevamente. Por ejemplo, los minerales metálicos, como el cobre y el hierro, algunos no metálicos, como la sal, el yeso, y otros que tienen origen fósil, como es el caso del petróleo y el carbón, que se dan por la descomposición de algunos
elementos que han quedado, por ejemplo, dentro de la Tierra a través de los millones de años. Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, debido a las diversas condiciones físicas y climáticas. Se presentan zonas de gran abundancia en la zona sur y escasa disponibilidad en las regiones del norte. En estas últimas, la disponibilidad del recurso ha confrontado históricamente a comunidades locales, indígenas y campesinas con empresas mineras. Aquí nos estaremos refiriendo al recurso hídrico, o sea, el agua. La cantidad de agua que hay en el sur es mucho mayor a la que hay en el norte. Por eso es que algunos critican la acción de las mineras en el norte. ¿Para qué sirve el cobre?, pregunta Raúl Aguilera. Para hacer chip, por ejemplo, lo venden en bruto a otros países y ellos logran hacer las placas o los chips que tienen todos los aparatos electrónicos. Para hacer los cables, ya que es un gran conductor eléctrico, también lo utilizan, por ejemplo, en algunas armas, incluso ahora lo están utilizando en biotecnología. ¿Por qué? Porque el cobre elimina o es más complicado para que los virus y bacterias sobrevivan en ellos. Por eso es que, por ejemplo, hasta los calcetines ahora, si lo llevamos a ejemplos prácticos, traen fibras de cobre. ¿Por qué? Porque así se eliminan las bacterias que generan el mal olor. Página del libro, le digo de inmediato, alguien me estaba pidiendo eso. Página 29 vamos trabajando ahora. Los dinosaurios ya se extinguieron por si acaso, pero muchas ramas de las que van quedando debajo de la tierra, con el tiempo se van descomponiendo y van formando algunos hidrocarburos o minerales por producto de la presión que ejerce la superficie de la tierra, pero van formándose así. Por ejemplo, cuando hay lugares, barracas donde tienen el acerrín amontonado, dentro de ese acerrín, cuando se va descomponiendo, se va produciendo un gas que muchas veces hace combustión y se producen incendios, no se queman con grandes llamas. ¿Por qué? Porque no pasa eso con el acerrín, pero sí va a estar emitiendo humo, y en muchas partes, para poder evitar estos incendios, les ponen tuberías hacia abajo para que vaya saliendo ese gas directamente a la atmósfera y no tengan problemas de que vayan a tener algún incendio. Sí, tenían que resolver esto ya hace rato, esta actividad yo la di hace mucho, antes de vacaciones. Aquí nosotros tenemos imágenes de recursos, por ejemplo, agrícolas, las manzanas, la producción. Pesqueros, se ve un caballero que está sobre un bote pescando. Mineros, todos hemos visto las mineras. Ganaderos, ahí tenemos la gallina, podemos tener las ovejas, las vacas. Recursos energéticos, la energía eólica, nunca se va a acabar el viento. Florencia Núñez se cae a cada rato, parece, tengo que estar subiéndola. Yo la última actividad que mandé fue en relación a los recursos mineros y los recursos pesqueros. Chile posee una gran variedad de recursos naturales distribuidos a lo largo del territorio, y los productos extraídos y elaborados a partir de ellos representan la mayor parte de las exportaciones chilenas al resto del mundo. ¿Cómo se distribuyen en el territorio estos recursos? Acá tenemos nosotros los primeros. Recursos mineros, por ejemplo, en Chile existe una gran variedad de recursos mineros, los que han sido explotados, es decir, extraídos desde épocas muy remotas. Actualmente, la producción minera tiene una gran importancia para Chile, especialmente la gran minería del cobre, o sea, lo que se explota a escala industrial. Tenemos exportaciones de Chile no mineras, que son consideradas en miles de millones de dólares, 28.163 millones de dólares. Eso es lo que entran por exportaciones no mineras a las arcas de Chile, y exportaciones mineras, 38.648 millones de dólares. Eso fue en el año 2017. Imagínense ahora. ¿Cuáles son las principales minas de cobre que tiene nuestro país? Escondida, Collahuasi, El Teniente, Pelambres, Las Tórtolas y los Bronces, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Andina, Ministro Jales, Spence, y en total, en miles de toneladas, tenemos 5.504 toneladas.
Nosotros acá, por ejemplo, tenemos un mapa por el costado donde se va mostrando, según la simbología, cuál es el mineral que se explota a lo largo de Chile. Y eso lo pueden ver cada uno en su libro. Los recursos pesqueros tienen que ver con todo lo que se extrae en la costa, además está decirlo, y nosotros podemos obtener, por ejemplo, voy a leer eso, lo que dice que es la pesca extractiva, acuicultura o cultivo de vegetales y especies acuáticas. ¿Por qué hablo de cultivo? Porque hay las grandes empresas ligadas a lo marino, ahora cultivan también los peces, sacan los huevos del pez hembra, lo inseminan, lo echan en estanques y así empiezan a reproducir y a no depender de lo que puedan obtener del mar, sino que lo ponen en estanques y ahí empiezan a reproducir y los van utilizando para las conservas o para vender en los supermercados, por ejemplo. Nos queda 1 minuto de transmisión, chicos. Los principales productos que se sacaron en el año 2011 fue la anchoveta, sardina, salmón, chorito, jurel, chascón, trucha, bacaladillo, jibia y merluza. Y ahí nosotros teníamos algunas actividades que tenemos que realizar y que en la próxima transmisión vamos a conocer. Chicos, un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Voy a dar nuevamente el audio, aunque tenemos ya menos de 1 minuto para que termine esta transmisión. Nos vemos, que estén muy bien.